Perfecto. Bueno, entonces la presento a Marina y ya arrancamos. Marina Frankel nació en Buenos Aires en 1985, vive en Parque Avellaneda, es trabajadora social en el Hospital Piñero. En 2018 se inició en la escritura y participó en distintos talleres literarios. Actualmente asiste al espacio coordinado por Florencia Gattari. También es artista visual, utiliza el collage y otras técnicas para explorar las huellas de la vida doméstica y la memoria generacional. Entre Doñas es su primera novela. Así que bueno, muchas gracias Mari por estar acá, por compartir la escritura con nosotras. Hubo comentarios que ya te los van a hacer, pero hermosos sobre Entre Doñas. Y mi primera pregunta tiene que ver con cómo se te ocurrió la idea de escribir la novela y también de en quiénes te inspiraste, porque los personajes tienen como una cercanía muy especial, son como muy creíbles. Entonces, me imagino que deben ser personas reales, ¿no? Las fuentes de inspiración. Bueno, primero gracias por la invitación, Ine, acá al espacio y gracias por haber leído ahí el libro. Eh, bueno, por ahí en esto de en qué, como de dónde sale un poco la idea, ¿no? De esta historia. Eh, bueno, como que surge un poco a partir como de una charlas, ¿no? Que se venía dando en mi grupo de amigas, y es una charla que aparte entiendo de que no es que sea solo en mi grupo, sino que se viene como sucediendo en distintos espacios, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, cuando uno llegue a esta etapa de la vida, de la vejez, qué proyectos tiene, cómo la quiere transitar, como una cuestión de proyección, ¿no? Sobre eso, y hay como la posibilidad de compartir con otras, sobre todo, ¿no? Ese momento de la vida, como bueno, empieza a resonar, en mi grupo de amigas resonaba fuerte, ¿no? Fantasear. Bueno, vamos a vivir juntas, ¿no? Bueno, juntas no, porque nos vamos a matar. Entonces, en un mismo terreno, distintas casitas, no sé, como uno empieza ahí a pensar en grande aparte, ¿no? Pues ya para soñar, aprovechemos y soñemos en grande en cómo sería eso. Bueno, esta charla que insistía, ¿no? Que cada tanto aparecía, fue como un poco el motor digamos, como de este libro, de esta historia, que fue un poco decir, bueno, a ver qué pasa si esta fantasía, bueno, toma cuerpo en una historia particular de un grupo de amigas. Así que un poco el origen está como vinculado a eso, ¿no? Como algo que viene sucediendo como en mi grupo y que, como decía antes, sí entiendo de que viene sucediendo en las mesas de distintos grupos de amigas, ¿no? Como esta idea de pensar que transitar la etapa de la vejez en contextos como más de comunitarios, de amistad, es posible. Eh, Así que bueno, surge como por ahí, por ese lado. Eh, bueno, y después un poco esos personajes, me parece que, digamos, no son nadie en particular, pero son pequeños rasgos, ¿no? De distintas mujeres, sobre todo, bueno, hay como algunas cuestiones que yo creo que tienen que ver, no sé, con mi abuela. Yo viví hasta mi vida adulta bueno, en la casa donde estaba mi mamá, mi abuela, entonces mucho compartir. Ella tenía, están sus hermanas que todavía están vivas, que son mis tías abuelas, y yo creo que había mucha cosa ahí de poder mirar ese grupo de mujeres, nada, cómo se movían, cómo charlaban, qué las motivaba. Y creo que, bueno, de ellas tomé como gran parte de ciertas cuestiones que le suceden a este grupo de amigas, ¿no? Y yo creo que de ahí, y después, bueno, también a lo largo de mi trabajo en el hospital, nada, también he ido como cruzándome con distintas doñas, que nada, que uno me parece que se va nutriendo y como que alguna de estas cosas, hasta incluso ni siquiera es que una vez se lo propone, pero se cuelan ahí en estas historias y en estos personajes. A mí me pareció maravilloso verlo desde el punto de vista de ellas, porque
por ahí se ve siempre desde el punto de vista nuestro de cómo cuidamos o cuidaríamos a nuestras madres, abuelas, Ujú. tías y qué sé yo, y ahí está como bien, bien puesto el punto de vista. Hay una que dice algo así como que se siente como invadida por la hija, como al revés, ¿no? Como cuando se cambian los roles, eh, es interesante ver que ellas no quieren perder su autonomía, aunque tengan esa edad. Y me parece que entre las amigas se cuidan la autonomía, ¿no? Sí, sí, bueno. Hay algo, sí, me parece que hay algo de eso de también de, bueno, ¿qué nos pasa después a los hijos, ¿no? Cuando nuestras madres llegan a cierta edad y empiezan a requerir o ciertos cuidados o empiezan a tomar decisiones sobre sus vidas y que, no sé, a veces me parece que terminamos los hijos siendo hasta más conservadores porque nos cuesta como aceptar que, que ciertas decisiones, ¿no? Eh, entonces, hay, hay algo de eso donde me parece que sí, como yo quería contar un poco ellas qué pensaban, ¿no? Cómo se sentían sobre eso. No, y sobre todo, bueno, esto que generación, bueno, igual a lo largo de la historia siempre ha sucedido familias que generacionalmente conviven, ¿no? Pero bueno, como que no, no sé, a mí me armaba como esta sensación de que no es lo mismo una quizás de adulta como hija volver a la casa de los padres, ¿no? Que al revés, el momento en que, digamos, que la madre como va al espacio de los hijos, como que se pueden armar como otras situaciones como más complejas. Eh, ¿No? Entonces, como bueno, en esta cuestión de pensar qué otras alternativas pueden haber por fuera de las familias para poder, digamos, resolver necesidades de cuidados habitacionales, y como si quizás quitar un poco el foco ahí en lo familiar y como ponerlo abrir el juego a otros ámbitos, a otras posibilidades distintas. Sí, Marian, tenías el micrófono abierto, me parece, y estabas hablando en el mismo momento. Eh, Hoy una de nuestras compañeras que creo que recién se acaba de sumar, Mara Derni, compartió en el grupo que tenemos de WhatsApp la nota que hicimos, ¿te acordás? Para página 12, para Sí, las 12 sobre el libro, y justo el título sí. es ¿Cómo desfamiliarizar los cuidados? Que es lo que estabas diciendo Ujú. recién vos, que me parece súper interesante también pensarlo desde las políticas públicas. Bueno, vos también sos trabajadora en un hospital público y quería saber cuál era tu visión en relación a eso en un momento en donde todas las políticas públicas se están desmantelando, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando para que eso no suceda. Sí, sí, sí. Bueno, igual como hay algo de las bases de las políticas públicas para mí en general que tienen el gran problema que es que descansan siempre sobre que a los sujetos va a haber una familia que los va a cuidar, ¿no? Y que eso es medio como que son como son políticas públicas en general con una visión muy familiarista, ¿no? Donde, bueno, se supone que detrás de cada persona hay una familia que cuida, que en realidad si uno hurga un poco más, no es una familia que cuida, es una mujer que cuida porque como bueno, ya sabemos que eh, el cuidado lo ejercemos principalmente, digamos, las mujeres, los cuerpos feminizados, entonces, como me parece que, como que, bueno, ahora por supuesto que cada vez todo está mucho peor, que ya, digamos, hay políticas que se van desarmando y todo, pero en esto de, bueno, en cómo uno puede para mí ir pensando como otras alternativas, yo creo que es una gran deuda de cómo primero desde las políticas, cómo incluso a estas familias le dan un apoyo real a veces, ¿no? Porque a veces hay familias que pueden decir, bueno, no, yo quiero que esto se resuelva a nivel familiar y muchas veces no hay ni apoyo para eso. Pensando, por ejemplo, en los adultos mayores o, bueno, yo trabajo en el equipo de cuidados paliativos del hospital, que es, bueno, un momento muy particular de la vida de una persona que tiene que ver con que esta persona va a fallecer. Y no existe, por ejemplo, políticas que permitan que esa familia que sí quiere cuidar en su domicilio una persona que va a fallecer, por ejemplo, no sé, tenga algún tipo de subsidio, algún tipo de apoyo económico porque alguien seguro va a dejar de trabajar, ¿no? Entonces, eso tampoco está visto, incluso si va a cuidar la familia.
Y después me parece que lo que nos falta son otro tipo de dispositivos, poder pensar cómo se pueden generar otro tipo de apoyos, ¿no? Desde figuras de cuidadoras como estatales, espacios donde podamos resolver más comunitariamente las necesidades, ¿no? Que sería como también pensar incluso hasta la lógica de la ciudad, me parece, como con otra mirada que tenga que ver con que no todo tenga que resolverse individualmente o familiarmente en una vivienda, sino como soñando a lo grande, en como, bueno, ¿cómo podría eso como ser más comunitario y no tan individual o familiar? Bueno, y hoy en día la realidad es que lo que esto tiene que ver con adultos mayores, hay muchos adultos mayores en los hospitales que están internados sin causas médicas, no hay causas clínicas, sino lo que no hay es dispositivos de cuidado, porque también, bueno, PAMI ya está todo desmantelado, quienes no tienen jubilación tampoco hay dispositivos, entonces es como una gran, como es algo que yo creo que hay que eh, como que tenemos que salir a pelear por eso también, porque si bien el hospital pueden estar ahí, no es el lugar como ideal para alguien que podría estar en otro lugar con otro tipo de cuidados y eh, no sé, como en un lugar más ameno, ¿no? Para transitar algún momento de su vida. Eh, pero bueno, sí, Jimena. No, 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 dale, dale. Ah, no, no, que igual yo, como en esto del libro, decía como, bueno, acá como que una propuesta es esto de, bueno, empecemos a pensar entre pares cómo podemos resolver, que yo creo que igual eso también no nos tiene que correr el foco de pensar de que no, bueno, primero que no siempre hay pares para pensar, porque no toda la trayectoria de vida de cada una, no siempre hay un grupo de amigas, a veces hay, a veces no hay, o a veces hay, pero no es posible pensar este tipo de proyectos. Y yo creo que por eso en este punto las residencias de adultos mayores como también, como que no hay que perder la pelea o el reclamo de que sean espacios también posibles, pero con otras características distintas a las que suelen adquirir hoy en día, que generan que muchas veces parece que uno siente de que te dejan abandonado ahí, ¿no? O que es el castigo, como que es lo peor que te puede pasar. Y en ese punto yo creo que bueno, que también hay que poder pensar que esos espacios tienen que poder tener otras modalidades y que tienen que ser también un espacio posible, amigable, respetuoso digamos, con las personas mayores. Sí, y disfrutable. Eh, Ajá, total. no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si no, yo sigo hasta que alguien levante la manito. Yo, Dale. hola, ¿cómo estás, Marina? La verdad que Hola. me Ay, encantó gracias. Entre Doñas, y me pareció súper interesante esto de que ellas contaran su historia, ¿no? Ujú. Cómo em, tomaron la decisión y cómo las impactó el tema de la pandemia, ¿no? Porque no es un momento cualquiera, sino es justo el momento donde en la pandemia se enseñaba con las personas mayores y con la falta de recursos y con un montón de cosas que vos estuviste diciendo hasta ahora. Y pienso este libro y pienso la nueva ley de salud mental, si sale, el impacto que va a tener en las familias, ¿no? Porque, como vos decías, descansa absolutamente todas las responsabilidades en la familia y el Estado, bien, gracias, no se piensa hacer cargo, no se va a hacer cargo, no quiere hacerse cargo eh, de cuidar a estas personas que no necesariamente tienen que estar internadas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se puede, bueno, y en un momento donde a los jubilados la verdad que se les está maltratando todos los días, en todo momento, ¿cómo se puede pensar, ¿no? en una lucha sobre estas situaciones como para prever distintas soluciones que no sean que terminen en un hospital cuando no necesitan estar hospitalizados porque no tienen dónde caerse, ¿entendés? Entonces, me preocupa eso, cómo vos como trabajadora social, cómo se puede hacer algo, entendés que es posible, cómo
¿Se te pasó alguna vez por la cabeza pensarlo? Ujú. Sí, bueno, yo creo que lo primero es visibilizar que es un problema que existe, ¿no? Como el primer paso, porque también, como no, a veces no sé cuánta dimensión tenemos de todas estas situaciones. Yo creo que eso es como algo, muchas veces, bueno, por ejemplo, yo no participé, pero un grupo de compañeras, por ejemplo, habían hecho como en un momento un relevamiento, se llamaba Vivir en el Hospital, que un poco traía datos de, bueno, quiénes eran, se llamaba Vivir en el Hospital y el subtítulo era ¿Por qué la familia no se lo lleva? ¿No? Porque muchas veces nosotras cuando trabajamos en el hospital, los médicos vienen y te dicen, ¿por qué no se lo lleva la familia? ¿No? Y bueno, porque no siempre es tan sencillo, ¿no? Situaciones de mucha dependencia y eso no siempre es posible. Entonces yo creo que un punto tiene que ver con visibilizar como esa situación. eh, y después yo creo que también, no sé, hay algo ahí que también nos debemos como sociedad mirar la vejez de otra forma, como que no sea mirada como un lastre, como un problema, como algo de que nadie quiere llegar, que como que es un horror, como amigarnos nosotros con nuestra, como que todos, digamos, si seguimos viviendo, todos vamos a llegar a ser viejos y tener como otro tipo de mirada sobre esa etapa de la vida, por un lado, y también amigarnos con la idea para mí socialmente de la vulnerabilidad, la dependencia y de que hoy estamos acá y quizás todos, por supuesto, somos interdependientes con otros, necesitamos de otros, pero puede haber momentos de nuestra vida que nos requiramos muchísimo más de otro y que eso también, ¿no? Socialmente es visto como algo completamente como negativo. Eh, entonces, hay algo ahí que nos debemos de poder pensar distinto sobre esa etapa, ¿no? Bueno, y por supuesto apoyar a los jubilados que vienen hace un montón ahí, digamos, saliendo a la calle, los cagan a palos y salen igual. Me parece que en eso también, como poder brindar dentro de las posibilidades, como se pueda, como ese apoyo. Eh, pero... Sí, sí, me parece que es eso, como, no sé, como empezar a dar cuenta de esto que está sucediendo y que no sé, como hay algo que nos importa. Igual es como que también uno socialmente ve que está todo tan estallado por distintos lados que es como, bueno, ¿por dónde arrancamos? Y yo creo que ahí también por lo que uno tenga como más a mano o más cercana la situación, ¿no? Qué lindo lo que decís de verlo con otros ojos. Me parece que antes de darle la palabra a Claudia y a Diana, quería decir que Entre Doñas lo logra, porque mira con otros ojos a la vejez a la que todas vamos a llegar, ¿no? En algún momento. Clau, te doy la palabra. Hola, ¿cómo están, compas? Hola, Marina. Bueno, Bueno. hermosa tu obra. Yo que estoy ahí en el tránsito, más cerca de ellas cuatro que de otras más jovencitas, de pronto también una siente porque todas en algún momento de nuestras vidas hemos sido atravesadas o nos ha tocado de cerca. Algún tipo de situación de esta, como vos decías, o con tu abuela, o con algún familiar, o lo que sea, que siempre somos de pronto las mujeres las que estamos más pendientes de esas situaciones de vulnerabilidad de los adultos mayores que los hijos varones, o los sobrinos varones, o los nietos varones, ¿no? Pautas culturales sería, porque todos somos, todas y todos somos igualmente capaces de cuidar y de amar y de mimar a una persona cuando está en esa situación. Pero bueno, más allá de la cuestión humana, que me pareció muy linda, la historia muy linda también, recorrida por afectos todo el tiempo, recorrida por ocurrencias que tiene que ver también con esos rasgos de las personas adultas mayores cuando se van poniendo un poquito más caprichosas o peleadoras entre sí. Bueno, lindo, lindo, me pareció muy llevadero y de rápida lectura. Pero también desde lo político, como decía hoy Inés, esto que tiene que ver con lo que a nosotras y a nosotros nos quedó a medio camino con el gobierno anterior, que fue
la cuestión de una ley integral de cuidados, que la trabajamos mucho desde el sindicalismo feminista y todo, pero que bueno, después llegó la pesadilla, llegó nuestra pandemia liberal, libertaria, y bueno, ahí quedamos. Y el otro día que tuve la posibilidad de estar en un congreso de políticas para la igualdad, producir, trabajar y cuidar, estado presente, se llamaba, en la ciudad de La Plata, con el único ministerio de las mujeres que nos queda en pie todavía, que es el que conduce Estela Díaz. Estuvo muy, muy bueno, muy interesante, con muchas ponencias, incluso de funcionarias, tanto del gobierno de Brasil como del gobierno de Uruguay, referidos a este tema, ¿no? Y cómo viene cada vez más esta cuestión de la convivencia entre adultas, adultos mayores, que estamos familiarizados, no con desconocidos, pero también, bueno, el tema de, y cómo a veces una, pensándolo también, primero, desde lo económico, decían que el tema de los cuidados es entre el 23 y el 27% del PBI de nuestro país, es procedente del subsidio, digamos, que nosotras hacemos con nuestro tiempo a las tareas de cuidado. Es decir, nuestro aporte al capitalismo en el PBI de nuestro país es casi un 25%, que el Estado, este Estado, bueno, no invierte en nada, ¿no? Pero suponiendo que tuviera políticas de algo, y tuviera que invertir en cuidado, bueno, es eso lo que le estaríamos ahorrando. Así que bueno, mucho para pensar y es un lindo aporte y te vuelvo a felicitar, porque fue de muy linda lectura y muy, muy identificable, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias. Diani, ¿querés tomar la palabra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo internet medio inestable, así que no sé si me escuchan bien ahí. Se escucha, se Va escucha. bien, me aparece el cartelito de internet inestable. Bueno, bueno, gracias Marina. Muy, muy interesante. En principio, ¿por qué situaste algo, comentaban al comienzo con Inés, ¿por qué situaste la obra en pandemia? Si es por algo en particular que vos atravesaron o que personas cercanas atravesaron. Y por otra parte, si pensás que la vejez de las mujeres es diferente a la vejez de los hombres, si las mujeres envejecemos diferente, si tenemos, digamos, digo por esta cuestión de comunidad y de red que se crea entre las protagonistas del libro, me hizo pensar en esto, si los hombres tienen otras características. Sí. Bueno, por ahí, en el inicio como que la delimitación de la pandemia tenía que ver como con, bueno, generar esta sensación de que ellas se iban a quedar encerradas, pero viste que a veces una vez se escribe y después quizás le cae la ficha de que tomó decisiones que no tenían que ver con eso que racionalmente creía que había decidido. A mí me pasó que yo perdí a mi abuela en la pandemia, y que le pasó que se cayó. Ella tenía una cuestión oncológica, se cayó, terminó internada y terminó falleciendo por COVID, digamos, ingresó. Y yo creo que hubo algo quizás ahí que de uno de tramitar como algo que había sucedido a partir como de esa historia. Eh, y después, ahora mirando hacia atrás también, como que creo de que, o por a veces las evoluciones a veces que me dan sobre ubicarlo en la pandemia, es que también a veces nos pasa de que es como que es algo que ya está, pasó y nos olvidamos, como que nos cuesta como integrarlo, ¿no? A lo que nos viene sucediendo, no sé, a cómo en nuestra historia se integra eso que nos sucedió en esos años. Como que parece un capítulo del olvido, ¿no? Que tratamos de ni pensarlo. Entonces, no sé, creo que como que hay algo ahí de eso. Y después respecto de las mujeres, si envejecemos distinto que los hombres, bueno, primero tenemos mayor expectativa de vida que los hombres suelen fallecer más tempranamente.
Y, y después sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, algo que me pasó como en esto de la charla, ¿no? De, bueno, entre mis amigas hablamos de esto, otros grupos de amigas también, es empezar a preguntarle a algunos varones, ¿ustedes qué charlan sobre la vejez, no? Y a veces la respuesta es o que van a viajar por el mundo o se mueren. Y en el medio, la nada, ¿viste? Es que decís, bueno, como algo en el medio tiene que haber, como... Y como que me parece de que quizás en esto de que nosotras somos quienes ejercemos más los cuidados por la desigualdad, ¿no? De cómo está distribuido eso. No sé, a veces me da la sensación de que nos podemos conectar más con estas situaciones de vulnerabilidad, con la posibilidad de la dependencia, que eso puede pasar en la vida, ¿no? Y yo creo que ahí quizás nos permite también proyectar otras cosas. Eh, y no sé, voy a contar algo muy desde lo que yo suelo ver en el hospital, ¿no? Es que vos ves que, bueno, cuando hay un hombre internado, ¿no? Tenés a la red de mujeres principalmente que viene, hacen, que está ahí muy presente. Cuando hay una mujer internada, vos ves ese hombre, cuando hablamos de personas grandes, cómo en esa internación de su pareja se va deteriorando y en donde como que hay algo ahí que del no saber hacer, del no saber gestionar la vida cotidiana, de no saber cosas muy básicas que uno dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, porque había una otra, ¿no? Que hacía. Entonces, yo creo que sí, no sé, como que en un punto tenemos mayores herramientas nosotras para transitar esas situaciones y que a los varones les cuesta más, ¿no? Y que hay algo ahí que quedan como más estancados o que las mujeres en general una vez que si enviudan, así que arman más esto de la cuestión de las amigas, ¿no? Y de hecho muchas te dicen, no, yo jamás, olvídate, no quiero saber nada más con un hombre, como a veces puede pasar como una cosa media reactiva, no quiero cuidar a nadie más, ¿no? Y a veces los varones lo que ves es de que se rearman parejas, buscan otra vez como una nueva cuidadora. Pero bueno, yo creo que sí, que hay cuestiones distintas, pero porque es un poco en cómo que habitamos de maneras desiguales y diferentes la vida, ¿no? Entonces, y en esa etapa también me parece que aparece esas cuestiones como distintas. Sí, pensaba con esto Ujú, que decías vos, Diane, y con lo que decimos, Marina, que el feminismo nos ayudó un montón también para gestionar esta ujú, etapa de la vida, porque ujú, nos ayudó o nos ayuda en la crianza de nuestros hijos cuando armamos ujú, red en los puerperios. Nos ayuda a criar hijos en todas sus etapas y nos ayuda también a transitar eh, nuestras vejeces o las vejeces de las personas que tenemos cerca de otra manera, ¿no? Las redes feministas. ujú. Sí, 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 yo creo que ahí sí, hay algo ahí de un saber, no sé, sí, creo que sí es de eso, es un saber hacer, ¿no? Que nos colocan, que el gran problema, bueno, es eso, ¿no? Que no está reconocido, que nos cuesta el cuerpo también, porque las mujeres envejecemos, llegamos a más años, pero ¿a qué costo, no? Como en qué condiciones muchas veces llegamos, pero bueno, eso también tiene esto otro que yo creo que sí, que tiene esta posibilidad de que una habita esa vida de vejez de manera distinta y sabe armar otra cosa. Sí. También está tratado en el libro, y es algo que nosotras acá en los encuentros lo hablamos bastante, que me parece también súper interesante, y ya te doy paso, Ana, la sexualidad en la vejez, Mm. ¿no? Sí, sí, por ahí como, bueno, hay como ahí algunas líneas, ¿no? Como que no se mete de lleno, pero bueno, me parecía que algo sobre eso tenía que haber. Eh, y sobre todo, en esto de, bueno, de ir, no sé, pensarse cómo, bueno, a lo largo de la vida, como el vínculo con el cuerpo y con la sexualidad se va modificando, porque una no va a decir que ni que tenía el mismo cuerpo, ni que su vínculo con la sexualidad era igual a los 16 a los 30 como que todo el tiempo eso va cambiando. Y bueno, y me parece que también cada vez está más habilitado a pensarse de que, digamos que
de manera distinta, pero que sigue existiendo en la vejez, ¿no? De que, y que es importante poder pensar eso. Va, no sé, me parece que es importante pensar de que el deseo, por suerte, nunca acaba, o la potencialidad de que el deseo sigue existiendo, porque si no, bueno, sería muy difícil, ¿no? Como la vida. Y que después se va a presentar, me imagino, de distintas maneras, que no va a presentarse como decía antes, lo mismo que cuando una tenía, no sé, 17 años, que se va a ir modificando, se va a ir modificando el cuerpo, se va a ir modificando la forma de acercarse a otra persona, pero que va a estar presente. Y que en eso es lo mismo que antes de que, bueno, que hablábamos de esto de, bueno, qué imágenes se nos devuelven en general sobre las vejeces. Yo creo que igual en este último tiempo hay más apertura a pensar de que la vejez se sigue, hay sexualidad, se sigue teniendo sexo, ¿no? Como que empezó a hacer algo que empieza a estar más, eh, no sé si, no habilitado, pero como que se empieza a reconocer que sí, ¿no? Y me parece de que en este punto como que está buenísimo de que tanto el mundo en el cine, en la literatura, en los distintos, que haya imágenes de eso, ¿no? Que haya la posibilidad de poder ver que eso es posible. Como también, no sé, pienso como con la discapacidad, ¿no? Que también es como otro tema de que si tenés una discapacidad, la sexualidad se borra automáticamente, ¿no? Y qué importante que es que eso, bueno, haya imágenes que a quienes transitan en una situación de discapacidad o quienes no, pero como que sea algo que le dé lugar, espacio, que exista. Totalmente. Ana, Hola, ¿qué tal a todas? Eh, Buena. a mí lo que me pareció interesante, eh, más allá del tema o de los temas que atraviesa la novela, es el contexto histórico, que ya también acá se nombró, el contexto de pandemia, porque nosotros todavía lo tenemos fresco y a veces lo queremos también no recordar demasiado. Pero cuando uno lee, dice, uy, hacíamos esto, sí, lo del gel, sí, lo de la limpieza, sí, lo de sacarse la ropa, bueno, cada detalle que había muy bien tratado eh, en todo el transcurso de la novela. Y entonces yo pensaba, ¿no? Digo, claro, para nosotros, como decía antes, es reciente este tema de la pandemia. Todavía lo tenemos muy palpable, pero que esto quedará como un testimonio de una época, de un momento que vivió la sociedad del mundo entero, eh, y futuras generaciones seguramente lo leerán como nosotros ahora leemos otros textos de momentos históricos que nos conmueven y que nos llegan mucho y que no hemos vivido. Entonces, por eso digo que rescato el contexto, porque, bueno, debe haber a lo mejor otros libros sobre la pandemia, pero este a mí me llegó desde ese aspecto, podríamos decir, cercano de saber de qué estaba hablando y a la vez pensarlo en un futuro, ¿no? ¿Cómo se verá esto dentro de 30, 40 años en gente que no ha atravesado este momento? Así que bueno, me parece que eso también es destacable de tu parte, haberlo enfocado, que antes decía, sí, no sé por qué lo enfoqué en la pandemia. No, 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 lo veo como redituable, como importante. Así que Gracias. yo para sumar a lo que dice Ana, me parece que, y lo dice en tu presentación, que me parece que tu literatura lo que hace, y que por eso creo que nos llega tanto a todas, es que recupera las huellas de lo doméstico, ¿no? Lo dice acá en la solapa de tu biografía, que me encanta, que es lo que está diciendo Ana, que cuando lo leamos en un tiempo vamos a decir, mirá, ¿te acordás cuando lavábamos la lechuga con la bandina? ¿Te acordás cuando nos sacábamos los zapatos para entrar? ¿Te acordás cuando usábamos barbijo hasta para estar con una amiga? Como, creo que también eso tiene el poder de la literatura, ¿no? Que es
la memoria de un tiempo histórico particular, ¿no? ¿Vos lo pensaste así o no? ¿Te salió y esto de lo de las huellas de lo doméstico, quiero decir? Eh, Sí, no, yo quería que haya por ahí como algo de bueno, lo doméstico está como, la casa es y todo lo que sucede en lo doméstico está como muy presente. No, sí, y yo tuve la intención de hacer el ejercicio de recordar esos pequeños gestos dentro de la casa que una iba haciendo, que cuando uno lo empieza a recordar era como todo, las bases científicas de todo eso, muy dudosa. No, como cosas que eran como, bueno, decían que había que hacerlo y uno se entregaba, ¿no? A decir, bueno, vamos a hacerlo porque es lo que hay que hacer en este momento y que si vos miras hacia atrás pensás, bueno, no sé qué decirte de todo eso que sucedía. Y sí, sí, había como una intencionalidad de que eso aparezca, de que esté como ahí presente, registrado. Sí. Ahí María Leticia levantó la... Buenas, ¿cómo están? Buenas. Bueno, la verdad que también un placer, a mí me gustó también muchísimo. Me pareció súper ágil para leerlo y de hecho cuando terminó me quedé, yo lo pude leer, digamos, digital, porque no lo conseguí, pero me quedé así como, ay, no terminó ya, no. Es como que, bueno, se me piantó un lagrimón también por ahí. Nada, y bueno, nada, lo que quería decir yo era esto de que en un momento está esto de cuando se juntaban en el parque con las reposeras y le preguntan a ella, ¿no? Si no iba a extrañar su patio, si no iba a extrañar sus... Y a mí esa parte me generó como esto, ¿no? De, bueno, llegar a una edad y tener nuevos proyectos y animarse, ¿no? Cuando se supone que, bueno, es una edad en donde uno ya debería como tener esto, ¿no? Todo como estable, ¿no? Y por lo menos yo es lo que pienso, ¿no? Y bueno, estás en tu casa y ya y tenés esto, ¿no? Tu patio, tus plantas, tu flor, y ya es como que estás en un momento donde estás para relajarte y decir, bueno, esto es lo que logré, digamos, en esta etapa. Y bueno, y animarse nuevamente a tener, qué sé yo, otros proyectos o a vivir una vida totalmente distinta con amigas, con compañeras, y eso me pareció, bueno, súper interesante. Y, y bueno, eso lo quería traer porque, bueno, es como que es esperanzador, digo yo, ¿no? Después pasa, bueno, lo de la pandemia y bueno, y ahí es como que, pero bueno, es también un poco esto de un nuevo desafío a una edad no determinada y con amigas. Digo, ¿no? Que, bueno, para mí esto vuelvo un poco a lo que también hemos hablado en otros encuentros, esto de que muchas veces nuestras amigas y nuestra red nos termina salvando y nos termina dando como esas fuerzas para seguir, ¿no? Bueno, eso. A mí me pareció interesante ese aspecto. Gracias. Mari, ¿vos lo hiciste en el taller? O sea, ¿vos llevaste una idea al taller? ¿O cómo fue? Contanos cómo fue el proceso de escritura. Sí. Sí, yo como que venía como con esta idea, a ver, en realidad como que primero se me apareció un personaje, ¿no? Una de ellas, y bueno, y como a veces vieron que en la escritura aparece alguien e insiste, ¿no? Como que hay algo ahí que uno la piensa, como que se instala en la vida de una. Y ahí yo empecé a escribir, no tenía mucha idea que para dónde, simplemente fue como, bueno, dar lugar como a una señora que se me parecía, de que con que había amigas, que sucedía como alguna escena, que había como algo de humor. Y bueno, como que me entregué un poco a estas imágenes que como que me eran recurrentes. Eh, y después de a poco fue tomando como un poco de cuerpo ahí, de decir, bueno, ¿para dónde me estaba llevando esa historia? Sí. Por ahí, viste, hay como escritores que te dicen, bueno, que saben ya antes de sentarte como que tienen un plan de escritura. Yo soy medio que voy viendo hacia como, qué me va pidiendo la historia. Y sí, sí, yo empecé a escribir y bueno, en el taller al que iba, como que una va llevando material cada encuentro.
Así que yo fui llevando y después, bueno, me encontré como con distintos textos que había que hilvanar, porque era como, bueno, aparecieron desordenadamente y bueno, y esa historia había que darle un principio, un medio, un fin, como pensar como un poco cómo cada situación que iba ocurriendo iba teniendo un hilo conductor que le hiciera como orgánica. Y que tuviera un sentido. Y eso sí, bueno, para mí, no sé, como el marco del taller, a mí me gusta como esta cuestión de ir, compartir con otras, que escuchar otras historias, que escuchen tu historia, que haya la devolución. eh, Como que me parece como que el material, o por lo menos a mí es la forma en que me sale escribir. Quizás hay otras personas que escriben como mucho más solitariamente todo el proceso. Bueno, a mí me gusta más como en todo ese proceso que haya otros ahí que se van metiendo un poco con el feedback o como ir escuchándose una también frente a otros lo que escribe, ¿no? Cómo resuena, qué sucede como con ese material. A mí me pasó lo mismo que decía Leti, que yo ya te lo dije a esto, que cuando terminé, decía, no, no puede, yo quiero seguir leyendo, como quiero más de esta Sí. historia y me parece que eso te debe dar también entusiasmo para seguir o para pensar un segundo libro, bueno, saber un poco eso, cómo siguen tus caminos después de Entre Doñas. Sí, sí, como algo por ahí que hay como casi un reclamo digamos, que esto continúe. El inicio, no sé, no tengo como alguna decisión sobre eso. Hay como el- es como esperando, ¿no? Como bueno, terminó este libro, como bueno, ahora veré si algo que continúa tenga que ver con eso. Sí, yo sigo escribiendo sobre viejas y empecé a escribir más sobre mi abuela. Como que hay algo ahí que es un tema que me gusta, ¿no? Sobre el que me gusta meterme, como me gusta pensarlo. Así que bueno, tengo como ahí un material que fui trabajando, que sí, que tiene que ver ya como más como en recuperar un poco la historia de mi abuela, sobre el tema de la migración más interna, porque bueno, mi abuela era santafesina, entonces como algo ahí de los rastros más familiares a partir como de esa historia y como bueno, mi vínculo con ella, con mi mamá, con mi hija, como algo ahí que se va entrecruzando con su historia de vida, ¿no? Así que eso es como lo que está ahí pendiente que termine, que decida qué voy a hacer con eso. Hola. Hola Buena. Eva. Un poco retomando lo que decía la compañera antes y que hablaba recién Marina del final, ahí hay esa cuestión más esperanzadora, digo, en ese final donde ellas se ponen a pensar, bueno, cómo sigue todo después de la muerte de su amiga, ¿no? Y cómo lejos de que eso las asuste y las haga desarmar el proyecto, las pone frente a otro nuevo desafío que es, bueno, ¿a quién incorporamos? Vamos a incluso a una nueva amiga, incluso pensar en alguien que quizás no le cae bien a todas, pero que puede ser una solución y bueno, ahí, bueno, quizás ahí se abre un nuevo capítulo o un spin-off, no sé, digo, un cuento sobre qué pasa cuando incorporan a esa amiga que quizás no todas quieren tanto. Pero me parece que ahí también hay una búsqueda de darle como a ese final eh, como como bueno, seguir generando proyectos, ¿no? Como que lejos de quedarse amargada, llorando por su amiga, sí recordarla, pero que eso las impulsa igual a seguir. Eso me gustó, porque en un momento pensé que quizás iba a pasar otra cosa. Sí, sí, va, no sé, como que por supuesto que una muerte de una amiga es súper doloroso, ¿no? Que cualquier, bueno, muerte de alguien cercano como que conlleva también un duelo, ¿no? Pero a veces como que la vida es un poquito de esto y un poquito de aquello, ¿no? También como que como bueno, carga un dolor y aún con ese dolor, digamos, necesita como seguir resolviendo otras cuestiones o armando otras situaciones. Eh,
Sí, no sé cómo será también, más eso ahí ya desconozco la vejez, bueno, el transitar esos duelos, ¿no? En donde, bueno, la posibilidad de ya fallecer es como algo que está como mucho más cercano y la finitud de la vida, como una posibilidad, está ahí muy cerquita, ¿no? Y como, bueno, hay algo ahí de las pérdidas de esos vínculos que empieza a suceder. Que bueno, que eso también como sociedad nos cuesta un montón aceptar como esta idea de la muerte, como que se va armando ahí también una cuestión donde hasta a veces ni siquiera logramos hablar con nuestros seres queridos de si una se muere, qué cosas quiere, no, o hablar de la posibilidad de que una va a fallecer, que es como es la única certeza que tenemos en la vida, ¿no? De que eso suceder va a suceder, y como hay algo ahí que también que nos cuesta mucho, como eso, incorporarlo a veces que es parte de la vida y que pueden hasta incluso hacer charlas en el marco de su círculo, de cuestiones respecto a de si eso sucede, qué quiere una o qué le gustaría o qué... eh, sí. Ahí Ali levantó la mano. Hola, compas, hola Marina. Bueno, gracias, hermosa la novela. Me quedé pensando cómo en una novela tan corta se puede generar movilizar tantas cosas, ¿no? Y contar tantas cosas a la vez. Eh, Esto de los vínculos. Ya desde la primera página a mí me interpeló desde varios lugares porque bueno, yo estoy en una etapa en la que estoy pensando traerme a vivir a mi mamá conmigo. Decía la migración, mi mamá vive en Formosa, yo vivo en Misiones. Y esto o sea, ¿con qué derecho uno trasplanta, entre comillas, la vida de una persona que tiene sus círculos, sus vínculos, sus redes? Y a la vez, bueno, la realidad que no la distancia, o sea, y después también la pandemia, lo que significó la pandemia y la distancia, porque en una provincia donde fue muy... En Misiones tuvimos como... la cantidad de muertos fue poca, la cantidad de muertos en relación, por ejemplo, a Formosa, donde cada vez que yo hablaba con ella, te contaba de la muerte cercana y lo que eso también significó. Y que tan poco hablado está o tan como enmarcado. Bueno, si vas a hablar de lo que pasó en esa provincia, guarda que le está haciendo funcionar a un sector y realmente es muy impresionante lo que eso genera. Así que bueno, me pareció re conmovedor y esto también de preguntarte cómo resolviste en tan pocas páginas tantas cuestiones que nos quedan entrepensando, sintiendo y demás. Así que gracias. No, por favor. Yo igual, perdón, quedaba pensando, Alicia, en esto decís, bueno, ¿no? Como a veces también es lo posible, ¿no? En esto de, bueno, a veces lo posible es ese plan de cuidados. Está como, bueno, el deseo, las ganas, los proyectos, y después está la realidad y lo que es posible de armar y de construir, que, bueno, ahí en el medio hay que ver, bueno, qué se puede, pero también eso, ¿no? No, y solo para agregar ahí, y pensaba también, porque no vivo con mi mamá desde que tengo 16 años y tengo 50. O sea, es una persona a la que no nos conocemos, tenemos Sí. vínculos que están idealizados, que están romantizados, o sea, y también tenés que vivir o sea, la obligás a vivir en un contexto diferente con alguien que no es lo que ella te ve y te dices, mi nenita, mamá, o sea, vos 50. Y lo que eso implica también en en los vínculos, pero como decís, bueno, es el plan de cuidado también, ¿no? Y pensaba lo de la comunidad, lo comunitario, en las políticas públicas que decían por ahí las compañeras también, lo que se genera en las comunidades para los cuidados, porque eso también, cómo compatibilizamos, porque por ahí mi mamá vive en un barrio donde se cuidaron entre las vecinas, los vecinos.
y Sí. ese territorio que también está el Estado, pero no, y están ellas, mayoritariamente mujeres también, ¿no? Generando esas redes de situadas y muy cuidadas que bueno, también eso uno lo va a sacar de ahí. Pero bueno, todo eso generó tu texto. Gracias. Sí, yo a veces uno por ahí en el hospital, donde yo trabajo está en la zona del Bajo Flores, ¿no? Que hay como muchas, está bueno, la 1114, un Villa Lugano, como muchos barrios, situaciones como muy difíciles, y a veces como que nosotras nos asombramos, decimos las cosas que la gente hace solidariamente y que uno desde su clase media, ni a veces vas a preguntarle al vecino cómo está, y ahí, y que no por romantizar, porque no vamos a romantizar, pero como que se arman otras redes de solidaridad de cuestiones que una dice, jamás me imaginaría que yo podría hacer algo así por otra persona, y que también suceden, ¿no? Y que igual que es hermoso y maravilloso, porque hablan como de la humanidad, de lo que somos también posibles los humanos, ¿sabes? No solo del horror que también somos posibles, sino también todo eso que también es como muy bello. Sí, retomando esto de lo comunitario y lo barrial, Ujú. en la novela de Corina eh, se hablaba también mucho está situada en Barracas, la de Corina, que es de la misma editorial de Caburé, Raza Sí, Celeste, eh, y la necesidad de recuperar esos vínculos, esos lazos con los vecinos. Corina decía, por ahí tenés, no sé, 200 o 500 o lo que sea de amigos en Facebook y no sabés cómo se llama tu vecino de al lado, como una sí. cosa rara, ¿no? Que a veces recuperar esto de, no sé, subirte a un ascensor y decir buen día o buenas tardes, o subir al Ujú. colectivo y saludar al colectivero, cosas mínimas que a veces ni las hacemos, ¿no? Eh, Sí, mirar al cómo hemos otro, perdido. mirar a la persona que tenés al lado, digamos, como es un reconocer que eso, sí, total, total. Sí, qué importante como vos decías, los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también somos capaces de lo mejor, y recuperar esto que contás vos de los vecinos del hospital o las vecinas del hospital y de cómo generan solidaridad todos los días, me parece que es algo que no tenemos que perder, ¿no? Que me Ujú. parece que el gobierno intenta que se rompa eso todo el tiempo, digo, el- la ideología libertaria intenta que se rompa con esto colectivo todo el tiempo, pero que insistimos, insistimos, insistimos en que no se rompa y en cuidarlo, ¿no? Que la importancia de eso, pensaba, echándolas a Ali y a tu respuesta, Mari. Sí, Yo quería ahí aportar un poquito también en esto de lo difícil que está afuera y sobre todo para eh, sectores también, no sé, pensaba hoy, hay situaciones en las que eh, tal vez una persona jubilada sea la única que tiene un ingreso formal en una casa. mm, En esto de que los pibes cada vez están más expuestos a trabajos tan precarios, tan informales, ¿no? Y esto de esa decisión, además que aparece en la novela, que es ella la que decide irse para que se quede el hijo, bueno, todo eso que entra en juego también, en un contexto donde nos están pasando muchas cosas muy grosas, muy tremendas. Nosotros estamos dando un taller de salud mental comunitaria en un penal de mujeres, que el otro día me pareció tan significativo de lo que pasa afuera, que veo una señora grande que tendrá, no, grande, grande para la edad de la cárcel, ¿no? Porque mayoritariamente son mujeres jóvenes, que decía que en la cárcel ella había conocido los derechos, que ahí había conocido, bueno, desde la posibilidad del descanso, la posibilidad de una ducha caliente, la posibilidad de, bueno, comer en el penal, que es horrendo, que tiene, o sea, cada vez se come peor, se vive peor. Y yo decía, cuando la escuchábamos, que también eso, ¿no? De que están pasando tantas cosas afuera, tantas cosas por lo general
que poder recrear vínculos, así, reparar esos vínculos como para que, eh, y si eso lo permite, la posibilidad de la lectura, yo esto también lo pienso en términos de lo que generaste Inés acá, porque te obliga, estás como en medio de tanta agresión y bueno, poder meterte en un texto y poder después encima conversar con, con las autoras también es como un espacio para reparar nuestras propias vidas, digamos, así que me parece eso también muy valioso. Qué hermoso, Ali, lo que decís. La verdad que regalarnos a nosotras mismas estos espacios de parar la pelota, dejar el celular y leer un libro, en este momento yo creo que es hasta revolucionario, aunque parezca grande la palabra. Y después esto de poder encontrarnos con ustedes, Mari, las autoras, es también un regalo para nosotras, tenerlas ahí, poderles preguntar, eh, el diálogo que se da entre nosotras y ustedes, la verdad que sí, es reparador, es un regalo, es constructivo de vínculos, de mundos posibles, ¿no? Todo lo que abre la literatura también y el arte, la posibilidad de imaginarnos que otros mundos son posibles. Ana, Sí, justamente quería aportar algo muy similar a lo que estabas diciendo en cuanto a lo comunitario, ¿no? Que lo comunitario existe, está vivo, está vigente, está latente. Solo es cuestión de buscarlo, de buscar los espacios, de buscar los lugares, porque no es que no hay muchos. Lo que pasa que a veces no están a simple vista, no están a la vuelta de la esquina, pero si uno busca un lugar como que vos propiciás, como tantos otros que hay similares, uno va logrando esa contención que tanto necesitamos en este momento. A lo mejor no de todos los días, porque después uno se tiene que vincular con la realidad por trabajo, por otras cosas, y bueno, se enfrenta con este desastre que estamos viviendo en este momento. Pero después cuando paramos un poquito y encontramos estos lugares, estos espacios, son como remansos, hacen bien a la salud física y psíquica. Así que bueno, en esto te agradezco a vos, agradezco a Marina que escribe, agradezco a todas las compañeras que están acá y que hacen algo para propiciar espacios y generar vínculos con el otro, que es lo que más estamos necesitando en este momento. Nada más. sí, hermoso, Ana, qué lindo que decís, lo que decís esto de que lo comunitario está vivo, está latente, existe, solo hay que buscar los espacios para participar, de participación, ¿no? Porque sí, el teatro comunitario es otro de estos grandes espacios, ¿no? En donde vecinos y vecinas se juntan para contar sus historias, para mantener viva la identidad, la memoria. Digo lo del teatro comunitario porque Ana forma parte del grupo del Circuito Cultural Barracas. Pero por supuesto que hay otros muchos espacios como la militancia sindical, que muchos de acá venimos también de esos espacios tan necesarios de lucha y de encuentro, de red, de compañerismo, de solidaridad. No sé si, Betty, habías levantado la mano o vi mal. Hablen, ¿eh? Clau, No, sí. bueno, nada, en esto también para aportar a esta caricia al alma que tiene que ver con encontrarnos y con decir, bueno, nada, hoy no tengo tiempo, no puedo, más allá de que lo había leído, pero nada, mañana tenemos a las 8 de la mañana reunión de conducción de mesa ejecutiva, después conducción nacional, después esto, el lunes presentamos lista, bueno, todo así, ¿viste? Y todo atravesado y todo con discusiones y todo con una sociedad que está tensa, que está cada vez menos amorosa, pese a la pesadilla que tenemos enfrente. Yo insisto con el término pesadilla porque es lo que más me representa, ¿no? Porque una piensa, bueno, en algún momento esto va a terminar
y vamos a despertar y nos vamos a encontrar nuevamente en lo que, en el mundo que habitábamos antes de la pandemia, por ejemplo, ¿no? La pandemia también fue pesadilla, sobre todo para los pibes y todo eso. Así que bueno, muy, muy lindo. Muy grato la forma de llevarla como mujeres a esa pandemia, ¿no? Como mujeres autónomas, esto que mencionaban ustedes desde el comienzo, y que también por lo que decía Ali, me trae a la mente también temas de, como decía hoy, muy cercanos que me ha tocado pasar. Ahora lo pasamos con mi suegra, por ejemplo, que ya está muy mayor, que la llevamos a un hogar en su momento, no quiso saber nada, quiso volver a su casa, se deprimió mal. Cosa que no me pasó con una tía mía, que en un momento con mi hermana la llevamos a un hogar porque en su casa se estaba deprimiendo y ella revivió. Tenían grupos de amigos, amigas, hacían fiestas de cumpleaños, tenía peluquería, estaba todo el tiempo, bueno, estaba divina y le gustaba esto siempre fue muy alegre y no quería vivir sola, por lo visto, ¿no? Se cansó de vivir sola porque era soltera, ella solterona, y fue al revés. Quiso vivir en comunidad, en esa comunidad, así que lo pasó muy, muy bien hasta los últimos días suyos. Así que bueno, lindo, lindo regalo, Marina, para que nos Gracias. pensemos también, ¿no? ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? De vieja seguro que vamos a estar todas acompañadas haciendo tribu y aquelarre en algún lado, porque nada, es más o menos, tenemos comunes denominadores con las compañeras, con muchas de ustedes, así que bueno, eso, muy lindo. Gracias, Ine, también por el espacio. Sí, yo sí por ahí algo que me pasa es que digo, bueno, igual como que hay algo que no se nos vuelva otro mandato, también el que la vejez de estar junto con otras, ¿no? Va como ser como cuidadosas en eso, porque no sé, hay mujeres que te dicen todo bien, yo mis amigas las quiero mucho, pero no viviría ni de casualidad con ellas, las puedo ver un ratito, como un ratito. Claro, yo lo eh, digo ahora de romántica también, ¿eh? Es probable que no, no no, no, soporte a no, pero nadie está y que bien. nadie me soporte a mí. Pero bueno, nada, como que, sí, no sé, como que a veces yo también igual hasta me hago la pregunta a veces como sobre los vínculos de amistad, que también que no se nos armen mandatos sobre eso, sobre cómo tenemos que ser como amigas, cómo tiene que ser el vínculo de amistad y eso. Pero bueno, nada, igual volviendo a esto de la literatura, que decían, creo que era Lucrecia Martel que decía, bueno, que además de las distopías, ¿no? Que están tan de moda, generar estas historias distópicas donde todo es como muy horroroso, cómo también podemos generar otras historias, como que nos permitan conectarnos con un futuro como un poco más esperanzador, como con otros futuros posibles, de donde no sin necesariamente siempre el futuro es distópico y cruel, ¿no? Como, bueno, armarnos otras imágenes de futuros más amorosos, más posibles, respetuosos, no sé, de otras formas, también pienso. Sí, me parece que eso es central. Mm. Lo retomo también de Corina porque les veo con conexiones a esta novela Sí. con la novela de Corina de Rosa Celeste, muchas conexiones y me acuerdo que Cori decía también esto que decís vos, ¿no? Que salgamos de la literatura del desastre, del arte del desastre, que bueno, que exista, que si quieren contar distopías que las cuenten, pero ojo que esto es algo mío, que estoy pensando yo ahora mientras que te escuchaba vos, Mari. Ojo que los magnates tecnológicos, por ejemplo, Thiel y bueno, y un montón, Elon Musk, son los que nos están queriendo meter esas distopías en la cabeza, ¿no? Son ellos los que quieren que pensemos que no hay futuro posible. Bueno, ya lo vivimos en los 90 con el fin de la historia, el fin de la ideología. Entonces no caigamos en eso. Eh, Tampoco en que todo es rosa, ni como vos decías, romantizar ni la amistad ni la vejez, creo que no lo estamos haciendo. Yo entendí, Claudia, lo que vos decías, que me parece que vos lo que retomás es que el deseo, que lo que hay que respetar es el deseo propio. Tu tía quería vivir en comunidad, bueno, por ahí otra señora que llega a esa edad no quiere vivir en comunidad y creo que lo importante de esto es escuchar, ¿no? Escuchar lo que necesita, escucharnos y escuchar a las otras, a los demás, ¿no? Sí, 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 totalmente. Como, no, no, como
normas, reglas generales y sí, y eso, como ir construyendo eso como acorde también a eso, como una como qué es lo que siente, quiere, puede y lo posible, porque para mí después también está lo posible, que a veces, bueno, lo posible de construir a veces no es tal cual lo que uno quisiera y bueno, como que hay algo de que también se juega, ¿no? En esos proyectos. Totalmente. Ahí la veo a Cori. No sé si estuviste, Cori, todo el tiempo, Sí, pero te sí, nombramos mucho estuve. hoy. Sí, por eso, sí. Lo que pasa es que recién llegué, estuve viajando en colectivo y escuchándolas. Gracias, Marina, leí tu novela. Fue creo que la primera que leí de todas las novelas del curso y me encantó. Y además, como dice Inés, bueno, lo charlamos, que tenemos puntos en común, digamos, esto último que dijiste. Y sí, me parece que eso lo que tiene más de maravilloso es la literatura, que nos permite imaginar. Y bueno, yo creo que si uno imagina así a lo bestia y desde también hasta lo fantástico, ¿por qué no? Porque después eso despierta en que quien lo lee, en quien también lo sueña, se empiezan a generar otras posibilidades, ¿no? Ah, bueno, podría ser de esta manera, podría ser de la otra. Incluso bueno, también para construir algo que sea un poquito mejor, ¿no? Así que la verdad que agradezco que me hayan nombrado, pero porque me parece que coincidimos en muchas cosas y bueno, me parece que por un lado el feminismo nos abrió un montón de puertas, pero me parece que la literatura de mujeres está abriendo muchísimo, muchísimas posibilidades. Yo solamente leo cosas de chicas, no sé si está bien o mal, pero me encanta. Me parece que tienen mucho vuelo. Así que agradezco, Marina. No, gracias. Bueno, Cori, tengo que leerte, aparte después de todo lo que han contado, va a estar ahí en lo próximo a leer, Y hablamos ¿sí? después. Muchas gracias. Sí, chicas, porque no solo tienen en común la editorial, que ya es mucho, tienen muchas otras, más otras cosas en común. Ya para ir terminando, María, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito, o por lo menos a mí me interesa, pero supongo que al resto también, qué es lo que a vos te gusta leer y en quiénes encontrás fuentes de inspiración de la literatura. Bueno, ahí como decía Corina, suelo leer sobre todo literatura escrita por mujeres y ahí me agarro como una cosa medio patriota y argentina, como como una, sí, sí, y me interesa mucho también leer contemporáneas, como, por supuesto que hay que leer, como me parece que hay que leer los clásicos, y mujeres, ¿no? Clásicas, pero bueno, me interesa mucho también de otras mujeres que están escribiendo y que somos contemporáneas, de qué cosas nos motivan, y bueno, nada. Por ahí Magalí Echevarne, he leído. Bueno, para la escritura de este libro he leído, he buscado mucho, bueno, qué otras cosas habían escritas sobre vejeces, porque también me parece como muy importante de una poder saber como un poco qué había antes que una empezara a escribir, ¿no? Como bueno, como tener ahí un reconocimiento de quiénes también estuvieron preguntándose o escribiendo sobre ese tema. Para mí eso es como algo que es súper necesario, o por lo menos a mí me gusta hacerlo. Eh, y ahí, bueno, si les interesa el tema, les recomiendo que lean Ruth de Adriana Riva, que es también sobre la vejez y parece que es otro libro muy, muy lindo. Bueno, después también a Leila Zucari, como voy así como medio como un mezcladito. Pero sí, sobre todo también leo mujeres. Sí, sí. Yo también quiero decir que el otro día dije una frase que no salga de acá, pero que se la dije a una amiga y mi amiga le dijo esto sería un titular. Le dije yo hace muchos años y últimamente que leo solo mujeres porque los hombres me aburren, dije. Y me dijo, no, esto sería un titular. Bueno, a ella le pasa lo mismo.
Claro, yo creo que igual hemos leído toda la vida tanto a los hombres que ahora, Ujú. por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que ahora necesito leer, no digo solo a mujeres, también leo hombres, pero hay algo de nuestra forma de mirar y contar el mundo que no sé si la tiene la literatura de los hombres o de los varones, ¿no? Aunque por supuesto hay muy buena literatura también, tampoco nos vamos a poner en, en discriminar esa literatura, que ya sabemos que también hay muy buena literatura escrita por varones, pero últimamente me pasa lo mismo y todas las que recomendaste me parecen excelentes. Leila Zuccari tiene una última novela que no sé si la leíste, que se llama Se dice así, que es, No, 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 lo que leí yo es Fugaz, a mí me encantó sobre la maternidad, que es otro gran tema, ¿no? Para meterse que me pareció maravilloso. Pero esa se dice así, es último, ¿no? es la última. Sí, es la última y es espectacular. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, si no ya vamos, vamos cerrando. Gracias a ustedes, chicas, también por estar ahí, porque sin ustedes esto no sería posible, así que mil No, gracias. sí, no, bueno, muchas gracias por el espacio, sobre todo, bueno, para mí como el compartir con quienes hayan leído el libro, el escuchar cómo resuena, para qué camino lleva, ¿no? Esa lectura, parece que es como súper importante porque, bueno, cuando una escribe, lo que quiere es poder ser leída, ¿no? Entonces, y además de eso, que encima poder compartir con quienes han leído como sus impresiones, sus sentires sobre eso, es maravilloso. Así que muchísimas gracias, Nine, por el espacio. No, gracias a vos por el libro, por tu calidez, por tu compromiso, por haber compartido el espacio con nosotras. Y bueno, y seguimos esperando el segundo libro del tema que vos quieras, por supuesto. Nadie te va a Bueno, decir bueno, de qué tenés que escribir. bueno, muy bien. Los mandatos fuera, los mandatos, como vos dijiste, ni mandatos de cómo tenemos que ser como amigas, ni mandatos de cómo tenemos que ser como viejitas, o sea, los mandatos afuera. Tampoco Eh, demandas, porque puede ser literatura por demanda. ¿Cómo? Que podría ser literatura por demanda, no Por mandatos, pero bueno, demanda. por demanda. Por demanda. Sí. Bueno, pero se toma nota de los pedidos. No, Sí, Gracias, Eve. yo toma nota que aprovecho. disfrutamos y que queremos seguir Sí, leyéndote. Inés, sí, yo sí, sí. aprovecho para pasar también chivo estoy obsesionada con el tema de las elecciones de la CTA también y porque me parece que estas actividades son las que hay que poder replicar y multiplicar en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Así que por más literatura feminista, por más formación feminista en nuestros espacios, qué buena falta nos hace. Así que bueno, gracias. Gracias Clau, gracias Betty por manejar la parte técnica y estar ahí siempre. Y gracias a todas, nos volvemos a encontrar eh, en 15 días. Bueno, besos para todas, gracias. Abrazo, Gracias. chicas. Chau, chau. Chau, chau, besitos.